La polarización se refiere a una distribución que se desplaza o que se ubica en los extremos. Esto en realidad puede referirse a cualquier cosa. Por ejemplo, puedes pensar una imagen en blanco y negro y cuando vas aumentando el contraste con estos filtros de Instagram, lo que estás haciendo la estás polarizando. Estás haciendo cosas que tenían matices y muchos tonos de grises que sean todos blancos o negros. Es decir, la gente primero empieza a pensar distinto que otra gente, pero luego eso migra hacia las emociones. Empiezas a estar enfadado con la gente que piensa distinto, empiezas a querer a la gente que piensa igual, y entonces ahí empiezan a mezclarse las ideas o las razones con las emociones. Y tanto en el plano de las ideas, de lo que creemos, como en el plano de las emociones, de lo que sentimos, en el cerebro se da una especie de bucle que se retroalimenta. La persona que está enfadada, por ejemplo, siente enfado, pero eso además hace que cambie cómo observa el mundo. Y esto es porque hay circuitos cerebrales que lo que hacen es que cuando se activa una emoción, empiezan a buscar ingredientes de esa emoción en todo lo que está alrededor. La molécula en el cerebro más importante para determinar si algo es adictivo o no es la dopamina. Esta molécula, que es de alguna manera la molécula del deseo, cuando este circuito se degenera, se retroalimenta y entra en una especie de cortocircuito, se convierte en una adicción. La gente que ha estudiado los circuitos de las adicciones lo que ha entendido es que el parámetro más importante para entender cuándo algo se vuelve en un comportamiento o en una droga adictiva es la velocidad entre las cosas que hacemos y la consecuencia de aquellas cosas. Ese es un circuito retroalimentado en el cual cuando consumes algo no te cansas de eso, sino que quieres más de lo que acabas de consumir. La ira, el enojo, el enfado y muchas emociones que se exacerban en mundos polarizados tienen exactamente la misma dinámica. Una persona que está enfadada no quiere terminar el enfado, busca razones que sigan alimentándole y dándole combustible y fuego a ese enfado. Y eso en sí produce un fenómeno adictivo que además tiene riesgos para uno mismo, riesgos de adicción y riesgos para la sociedad y para los demás. En primer lugar, la polarización genera una suerte de miopía. Una persona que ve a través de una lupa polarizada es como que ve a través de una mirilla muy pequeña y por lo tanto básicamente toma malas decisiones. En segundo lugar, una persona que tiene una polarización ideológica y por lo tanto está muy convencido de una idea, esa convicción no solo genera miopía, sino que se traslada al mundo de las emociones, en general deviniendo o llevando a estados de ira o estados de gran enfado, y es muy conocido que por la ciencia hay un montón de estudios que muestran que una persona en un estado de ira toma decisiones que son nocivas para esa misma persona y decisiones que son nocivas para el resto. También está el efecto largo plazo. Y esto funciona porque otra vez la polarización irradia al mundo de las emociones y suele irradiar en forma de enfados, en forma de enojos, en forma de ira, y esto resulta en la segregación de toda una cantidad de moléculas y de hormonas que están asociadas a un sistema cerebral que se llama el sistema simpático, que justamente lo que hace es ponernos en un estado de alerta. Cuando viene algo y nos amenaza, en lo cual uno dice, tengo que poner toda mi energía en poder defenderme de esto, y eso significa, por ejemplo, separa la digestión, segregamos un montón de cosas que lo que hacen es que la sangre circule a lo bestia y eso desgasta y rompe las arterias. Es decir, sencillamente ponemos en riesgo al cuerpo para defendernos de esa amenaza. Pero ahora, si vemos un mensaje en Twitter que no nos gusta y reaccionamos de la misma manera, lo que estamos haciendo es enfermando y desgastando nuestro cuerpo en el largo plazo, cada vez que algo no nos gusta, cada vez que nos enfadamos, cada vez que nos polarizamos, por algo que en realidad no vale la pena. Muchas veces es difícil prever el riesgo exacto de una adicción. En algunos casos lo conocemos muy bien, en otras no. Sobre todo cuando son cosas tan vastas como la polarización de ideas, que puede ir desde cosas pequeñas hasta cosas enormes. Hay una manera de pensar que muchas de las grandes tragedias humanas, las guerras, las grandes matanzas, resultan de momentos de incomprensión, resultan de la exacerbación de este mecanismo mediante el cual un grupo no puede entender las ideas del otro y ese no entender las ideas del otro hace que lo odie al punto tal de que decida que la única manera de resolverlo es matándolos a todos en una guerra. David Nutt diría que eso es una droga peligrosísima porque tiene un riesgo social descomunal, quizá mucho más grande que drogas que nos parecen tremendamente peligrosas. Los fenómenos de polarización y de depolarización suelen oscilar un poco en la historia humana.
Es un poco lo que hemos observado. Pero es muy difícil saber en qué ciclo de la oscilación estamos en este momento. Es difícil saber si esto se va a exacerbar o si se va a temperar. Y creo que sería irresponsable de mi parte, creo que la parte de cualquier científico o cualquier persona, tratar de aventurar, o por lo menos de decir con confianza, cuál es el devenir de la polarización social en los próximos años. Lo que sí sabemos, y creo que esta es la parte importante, es que tenemos una noción de qué puede hacer que se exacerbe o qué puede hacer que se tempere. Y la clave es entender que estos fenómenos se retroalimentan. La polarización y el enfado social es como una especie de virus que se propaga, es como un fuego que se esparce. La polarización tiene esta propiedad del fuego, se perpetúa a sí misma, se retroalimenta. Es un enfado que genera más enfado, que genera más enfado. Cada persona piensa que son los otros los que se están enfadando, pero justamente en esa visión miope no se da cuenta que ella misma también está entrando en el mismo ciclo y tirando el combustible del fuego que no se dan cuenta que están contribuyendo. Si esto es así, ¿a quién le corresponde y de quién es menester poner y establecer estos cortafuegos que de alguna manera frenen el cauce de este fenómeno natural de propagación de la ira y de propagación del enfado? Es difícil saber si con el devenir de los años vamos a estar más o menos polarizados, si vamos a haber encontrado una solución, pero creo que no podemos mirarlo pasivamente, sino que tenemos que pensar qué es lo que podemos hacer para que el mundo en el futuro esté un poco más o un poco menos polarizado.